Ahora sí. Bueno, muy buenos días a todos. Feliz de estar en otra sesión con ustedes aquí en el programa Montrip. En esta ocasión tenemos el privilegio de tener a Sergio Barberí, que se conecta desde Bolivia para estar con nosotros. Para darles un poquito de contexto, Sergio Barberí es director y cofundador de Giro 54, docente de posgrado en la UPSA y autor de publicaciones especializadas en gestión de proyectos UX. O sea, ha estado trabajando en todo esto más de 13 años, experiencia en análisis de comportamiento del consumidor, estrategia de productos digitales, trabaja con emprendedores, empresas ayudándolas a crear productos digitales con alto nivel de innovación y centradas en experiencia de usuario. De hecho, con Sergio nos conocemos hace varios años, él fue uno de mis primeros clientes cuando tenía el cowork en Bolivia y hicimos muchas actividades justamente profundizando los temas de UX. Entonces nos conocemos mucho, es alguien que tiene mucha experiencia y ya les voy a contar un poquito. Hoy día, ¿qué es lo que queremos ver? Es algo que nunca va a ser bueno que lo sepa mejor. O sea, constantemente ustedes tienen que estar hablando con clientes, tienen que estar viendo qué insights le dan y tienen que estar desarrollando basado en producto. Entonces, justamente la próxima semana nosotros vamos a tener una semana de producto, pero ¿qué poner en el pipeline de producción? Es posiblemente la pregunta de ahora. Entonces, ¿cómo saber si estás haciendo lo que tienes que hacer o no? Tiene mucho que ver con las pruebas de usabilidad. Y hay diferentes herramientas que nos va a compartir Sergio y desde su experiencia va a poder decirles como cuáles son los mejores usos, mejores aplicaciones para todo eso. Entonces, ese es un poco el contexto. Creo que cada uno de ustedes ya hace algo de esto. Sin embargo, nunca va a estar malo asegurarse que lo están haciendo de la mejor manera. ¿Por qué? Porque al final, si la herramienta está mala, si el método está malo, van a tener mala data y si la data está mala, van a sacar malas conclusiones y eso va a hacer que estén desarrollando lo que posiblemente no tengan que desarrollar. Entonces, es un poquito la antesala, pero de nuevo, Sergio, gracias por estar aquí. Pero también, Sergio, para que tú estés al tanto del momento en el que está cada uno de estos startups, les voy a brevemente pedir que presenten la startup para que un poquito sepas un poco quiénes son y dónde están. Entonces, dicho eso, muy brevemente voy a ir pasando la palabra a cada uno. En esta ocasión quisiera partir con Stephanie Bort, de Comic. Hola Sergio, qué gusto conocerte. Creo que es la primera vez que veo a un boliviano como presentando en estas cosas. Igualmente. Yo también estoy based en Bolivia. No soy founder y co-founder y CEO. Aquí Nico me quitó el título de founder y me volvió co-founder. De Comi. Comi es una empresa que lo que hace es que conecta a empresas de e-commerce con publicadores de contenido digital y por medio de artículos de recomendaciones de productos generados con inteligencia artificial, ayuda a que ambos ayuden a la gente a tomar una decisión o sea, que ambos mejoren sus ingresos, ayudando a la gente a tomar una decisión de compra online. Y operamos en Chile. No tenemos operaciones en Bolivia. Clarísimo. Bueno, muchas gracias por la intro. Igual un gusto conocerte. Stephanie, bien, ahora quiero darle creo que alguien está con el micrófono abierto, ¿no? Quiero dar la palabra a Andrés Ron de Exponential. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? Un gusto. Bueno, nosotros somos Exponential. Nosotros somos una empresa B2B2B. Sí, nos encargamos de brindar un servicio que contempla hardware, telecomunicaciones y software para empresas integradoras de tecnología que antes no tenían acceso a monitorear equipos críticos. Ahorita les damos esa facilidad, sobre todo de UPS, aires, equipos de climatización, con tecnologías de vanguardia como IoT y bueno, básicamente eso. Ok, gusto. Dale, gracias Andrés. Y Luciano de Guava. Hola Sergio, hola a todos, buen día, ¿cómo están? Soy Luciano Palotti, CTO y co-founder de Guava. Guava es un checkout para e-commerce que facilita el procesamiento de pagos y soluciones como suscripciones, upsales, antifraude y demás. Hoy en día estamos desarrollando nuestra integración con Shopify, estamos integrados con WooCommerce
y creo que uno de los grandes retos que podemos tener, y quizás acá nos puede ayudar mucho, es cómo generar confianza en usuarios nuevos en nuestro producto para que se animen a procesar pagos con nosotros y suscribirse y sumarse al ecosistema. Buenísimo. De hecho, mucho de lo que vamos a hablar hoy te va a servir para lo que me estabas consultando. Buenísimo, Genial. gracias. Vale, muchas gracias, Luciano. Hay que darle la palabra a Germán López de Publifier. Hola Sergio, ¿cómo estás? Bueno, soy el CEO de Publifier. Publifier es una plataforma donde ayudamos a las agencias y marcas con la contratación y la gestión de sus campañas de influencer marketing. La verdad que este tema me apasiona, UX UI, creo que nos ayuda mucho, especialmente por el lado de los, para mejorar la usabilidad hacia los creadores y a ver si nos ayudas con una metodología para que no sea siempre una discusión, bueno, más discusión, una conversación emocional con mi hermano. Bien, Germán. Está ahí también, Benjamín. Te Que es un está tema escuchando. siempre muy emocional el tema cuando comenzamos a hablar de UX UI. Súper. De hecho, Germán, te voy a spoilear un poco la sesión de hoy, pero la parte de UX UI o sea, es una partecita de todo lo que vamos a ver hoy. Creo que el conjunto de prácticas y recomendaciones que les voy a presentar te va a servir muchísimo para allanar esa discusión, porque básicamente les voy a dar como técnicas y know-how para hacer investigación con los usuarios, con lo cual puedes recolectar evidencia suficiente para que las decisiones ya no sean en base a, pues, a quién grita más fuerte en la reunión, sino a evidencias reales del mercado, ¿no? Gracias, Sergio. Creo que nos vas a ayudar y para que un domingo familiar no se vuelva en un... No, por supuesto, y para servirte siempre también. Buenísimo. Y último, pero no menos importante, ya los conoces un poco, pero en este caso te presenta Jesús de VoxUp. Los amigos de WhatsApp, qué gusto Los volver a amigos de verlos. ¿Qué tal, Lore? ¿Qué tal, Sergio? Mucho gusto. Quizá a mí no me conozcas tanto, pero sí. Yo soy Jesús Aterete, soy cofundador y CTO de WhatsApp. WhatsApp es una fintech SaaS B2B que ofrece funcionalidades digitales para bancos y también análisis de datos. Tenemos una pata muy importante de UX, que es justamente la de las funcionalidades digitales, porque es un control de finanzas personales que se incrusta o se incorpora en las aplicaciones web y móvil de los bancos. Y tenemos usuarios de todas las edades, un poco de todo ahí, así que va a ser muy interesante eh, nutrir nuestro proceso de cómo tenemos el feedback de los usuarios para poder ir viendo de qué color tiene que ser el fondo, qué card tiene que estar más arriba, el menú más fácil de hacer, todo ese tipo de cosas siempre tiene sus discusiones, así como nos dijo Germán. Pero siempre sería bueno tener un poco de teoría y bueno, encantado de estar acá y escucharte compartiendo tu experiencia. Gracias, Sergio, de No, antemano. y yo también encantado de volver a encontrarme con ustedes, un poco para setear las expectativas del equipo de WhatsApp. Algo de lo que voy a mostrar hoy ya lo han vivido con nosotros cuando estuvimos trabajando hace unos 2 meses atrás. Entonces, algo de lo que les voy a mostrar quizás les resulte familiar. Y puntualmente, hoy me parece que no vamos a entrar al tema del diseño de UX, o sea, como métodos de diseño y prototipado y ese tipo de cosas. Eso quizás lo podemos dejar por una próxima sesión. Pero sí vamos a tocar algunas técnicas de investigación con usuarios que de hecho son propias del mundo de UX que también te pueden servir para ese trabajo. Perfecto. Será bien. Gracias, Sergio. Dale, dicho eso, Sergio, eso es el cohort, entonces ahí ya te doy la palabra para que puedas aprovechar este tiempo de la mejor manera posible. Perfecto. Bueno, me voy a tomar la libertad de compartir pantalla y con eso arrancamos. Ahí me confirman, porfa, si están viendo mi pantalla. Sí, se ve. ¿Sí? Perfecto. Bueno, amigos, antes que nada, muchas gracias por el espacio. Para mí es un gusto poder conversar con ustedes de este tipo de temas que al final de cuentas es lo que hacemos en el día a día en Giro 54, es parte de
rubro, de lo que hacemos todo el tiempo, y por ende es algo que me apasiona. Entonces, no duden en pues, preguntar todo lo que quieran. Si bien tenemos un tiempo limitado y vamos a como que sobrevolar varios temas, extiendo la invitación para que si en algún momento quieren pues tener como feedback más específico de alguno de los temas, con mucho gusto también podemos volver a reunirnos y conversar. Bien, el día de hoy quiero hablarles sobre métodos y técnicas de investigación con usuarios. ¿Sí? Ese es el plato fuerte de la sesión de hoy. Antes de hablar de la parte técnica, digamos, de cómo se hace esto, quiero que reflexionemos un poco por qué debe importarnos o interesarnos aprender con más detalle el cómo se hace investigación en mercado para pues dejar de hacerlo de una manera más empírica y empezar a hacerlo de una manera un poco más, llamémosla prolija o más cercana a pues la metodología como tal, ¿ok? Como emprendedores, todos estamos familiarizados con el concepto del aprendizaje validado. Sabemos que esto es importante y sabemos que es pues el mayor valor que podemos generar dentro del negocio, la capacidad de generar este aprendizaje validado que nos permita tomar decisiones rápidas pero fundamentadas, ¿no? En el contexto en el que vivimos los startups, y me incluyo porque yo también soy emprendedor de una startup como ustedes, pues nos toca tomar decisiones basándonos en mucha incertidumbre, y en este tipo de escenarios pues el management tradicional no nos resulta muy útil, y es por eso que nos acercamos más al método del Lean Startup, ¿no? Que es el método propio que podemos adoptar las startups pues para generar toda esa carencia de información, nutrirnos de data que nos permita tomar decisiones informadas ante la ausencia pues de una trayectoria histórica de información que naturalmente las startups no tienen, a diferencia de los negocios más tradicionales, empresas ya más consolidadas. Y además, no solamente generar esta información, sino generarla de una manera rápida, eficiente, económica, pero sobre todo, pues real. Es decir, levantar data que sea real, que no sea data sesgada o distorsionada o mentirosa, ¿no? En este proceso, en este framework del Lean Startup, sabemos que pues necesitamos generar ideas que vamos a construir para implementar dentro de nuestro producto. La metodología nos enseña que pues lo que vas a implementar debes medirlo para generar datos, con esos datos aprender, y en función de lo que vas aprendiendo pues puedes pivotar o puedes perseverar, ¿no? Usando la jerga de Lean Startup, mantenerte en lo que estás haciendo porque has validado que esto es una buena idea, ¿no? Entonces, este framework lo conocemos, pero más allá de aprender el framework, quiero que prestemos atención en qué pasa si en teoría seguimos el framework, pero pues no somos muy prolijos a la hora de medir. ¿Qué es lo que va a pasar acá? Pues si no medimos o no medimos bien, pues vas a generar pocos datos o datos incorrectos, con los cuales en vez de aprender, pues vas a desaprender y la rueda se empieza a romper y vas a empezar a tomar decisiones con información incorrecta. Y yo siempre digo que si hay algo más peligroso que tomar decisiones sin información, pues es tomar decisiones con información incorrecta. Porque al menos si tomas decisiones así, al menos quizás de casualidad podrías pegarle una. Pero si tomas decisiones con información incorrecta, pues estás condenado a equivocarte, ¿no? Entonces, quiero que prestemos especial énfasis y foco a este trabajo de medición, a cómo medimos y cómo obtenemos estos datos de una manera limpia para que podamos aprender correctamente, generar buenas ideas y construir mejores funcionalidades para nuestro producto, ¿sí? Bien, para refrescar un poco, sabemos de qué se trata esta metodología. La metodología de Lean Startup nos habla de que es un método para desarrollar negocios y productos buscando disminuir el riesgo de fracaso mediante la experimentación, medición y aprendizaje validado. Y en esta última parte de la definición es en donde nos vamos a enfocar el día de hoy, ¿sí? ¿Por qué debemos preocuparnos por esto? O sea, me refiero, todos sabemos que medir es importante y que sí, está muy bueno el framework de Lean Startup, pero pues resulta que no es
no es anormal que dentro del día a día, de la vorágine de trabajo que tengamos, pues una cosa sea lo que pensamos y otra cosa sea lo que ejecutamos. Entonces, yo quiero que nos enfoquemos en esto para que recordemos la importancia de tomar decisiones en base a la validación y menos en base a la intuición, ¿sí? En la medida que adoptemos estas prácticas de las que voy a hablar hoy, pues vamos a poder validar más e intuir menos. Y de esa manera, pues vamos a allanar las discusiones los domingos con la familia, como conversábamos hace un momento, porque pues generas evidencia real, tangible y sobre todo demostrable de que lo que estás haciendo funciona o no funciona, ¿sí? Bien. Con esta reflexión hecha y con los conceptos refrescados, quisiera abrir un espacio para conversar con ustedes, para que ustedes me cuenten cómo hacen ahora para aprender, cómo hacen para generar ese aprendizaje validado, cómo están recolectando información actualmente. Así que ahí abro un espacio por si alguna de las startups quiere contar un poco de qué es lo que están haciendo para aprender y generar este aprendizaje validado. Vamos, valientes, no me van a quedar mal. Vamos, ahí, Charlie. Ahí vamos. Hola, Sergio. Bueno, nosotros tenemos un producto específico que va de dos tipos de usuario, pero en este momento estamos más enfocados en el usuario que hace transacciones, es decir, el que tramita el checkout. Y ahí lo que hacemos es medir cada paso digamos, del producto, tanto desde la interacción, desde el primer punto de contacto que sería el botón, hasta cómo consumen el proceso. Entonces tenemos dos formas de medición. Digamos, tenemos un evento que por cada paso y cómo adicionan datos, y aparte tratamos de entender, digamos, cómo se consume, digamos, el proceso de checkout. ¿Y cómo capturas esa información? ¿Con alguna analítica de tráfico o algo así? Sí, ahí utilizamos, bueno, ahora utilizamos nuestros propios eventos, digamos, nuestra propia base de datos con eventos nuestros, de primera first party data, y utilizamos Amplitude también para eso. ¿Utilizamos qué cosa, perdón? Amplitude. Amplitude Analytics. Ajá, ok. Ok, entonces entiendo que ustedes van monitoreando lo que sucede dentro de la plataforma, capturan esa data y eso es lo que utilizan como insumo para, pues, aprender. Sí, y en algunos casos mapas de calor como Hotjar. Ah, sí, fantástico. Sí, está bueno. Gracias. ¿Qué más? ¿Quién más está haciendo algo para capturar Lorena. información y aprender? Gracias. Bueno, yo sí tengo ahí un poco de trampita porque es gracias a lo que aprendí con Sergio. Nosotros hemos tenido dos formas de validación, ¿no? Una es el validar que existe realmente la necesidad hablando con los clientes. Hemos ido reuniéndonos con diferentes bancos para conocer realmente cuál es el área en la que más nosotros podemos ayudar con la solución, y de hecho eso nos ha ayudado muchísimo a ir mejorando cada vez más lo que estamos ofreciendo. Y por el otro lado, también tenemos la parte de aprendizaje con los clientes con los que ya estamos trabajando, ¿no? O sea, como nosotros somos una solución B2B, no es tan masivo el feedback que nosotros podemos recibir, pero sí podemos validar con los bancos con los que ya estamos trabajando qué cosas son las que más les están funcionando, dónde están obteniendo mejores resultados, y podemos ir actuando con ellos para generar indicadores y KPIs que les sirvan a ellos en su negocio y a nosotros para validar que nuestra solución funciona, ¿no? Lorena, ¿y esto lo hacen con entrevistas? ¿Conversan con ellos? Sí, o sea, es mucho más personalizado. Incluso hicimos en algún momento validación del usuario final, si bien no es nuestro cliente directo, pero sí hemos hecho unas entrevistas con usuarios finales para la parte justamente de UX, ¿no? De lo que son las funciones digitales. Pero sí ha sido bien. Súper, están trabajando con entrevistas, entonces van y conversan con la gente. Exacto, sí. Fantástico, la verdad que es una herramienta, una técnica de investigación muy versátil y muy buena. No sirve para todo, pero me parece que para lo que lo están haciendo está bastante bueno, y enseguida ya les voy a contar algunas otras
herramientas que pueden usar. Gracias. Súper. Ahí también tienes levantada la mano Ronnie Horvat, de Exponential. Hola Sergio, gracias por este espacio. Nosotros somos un B2B2B, entonces tenemos reuniones semanales con nuestro cliente aquí en Ecuador, que es nuestro mercado piloto. Entonces con ellos, por un lado, vamos evaluando el producto. Nuestro producto converge 3 tecnologías: hardware, plataforma en la nube y conectividad. Evaluamos tanto los temas de hardware como la plataforma, la conectividad menos, y vamos recibiendo feedback en función de los distintos avances. Por otro lado, también les acompañamos a las reuniones con sus clientes. Básicamente nuestro producto lo que les ayuda es al cliente final a reducir drásticamente los riesgos de paralizaciones de sus operaciones críticas. Vamos con ellos para recibir feedback de qué está funcionando y qué no está funcionando de parte del usuario final también. Entonces tenemos esa interacción con los dos usuarios, el que busca mejorar su uptime, su continuidad, y por otro lado el proveedor de servicios que busca fidelización de sus clientes. ¿Y cómo capturas esta información? Así como comentaba Lorena, ¿conversan con ellos haciendo como una entrevista o hacen prueba del producto? Ambos, por un lado las pruebas para ver efectivamente cómo funciona. Nosotros estamos ya a nivel de hardware y de plataforma en la 3ª generación del producto. Y por otro lado conversamos y vemos qué está funcionando y qué no está funcionando. Qué aspectos o qué parámetros, por ejemplo, de repente hay ciertos parámetros críticos que no habíamos tomado en cuenta inicialmente, que hay que incorporar dentro de las lecturas, y por otro lado hay parámetros que nosotros consideramos que eran valiosos y que la verdad no generan valor y más bien estorban, y más bien estos los podemos esconder. Correcto. Fantástico. Bueno, muchísimas gracias. No, hay una última mano. Hay Benjamín López de Publifier. Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, pues nosotros en Publifier también trabajamos bastante con rondas de feedback. Entonces nosotros, en general, si nos reunimos de forma periódica con los diferentes stakeholders y identificamos los diferentes pain points según el feedback que estamos recibiendo en cosas puntuales. Entonces, sí enfocamos nuestras reuniones a veces directamente en pain points específicos para poderlos ir trabajando, escuchar propuestas de soluciones que pueden tener nuestros mismos stakeholders, y después con eso de ahí nosotros empezar a desarrollar alguna solución interna. Lo que sí vemos es que, claro, como vemos directamente a los stakeholders y escuchamos directamente su feedback para poder implementarlo y poder evaluar directamente hacia una plataforma general. O sea, nosotros en Publifier, hacer una plataforma, también sí tenemos diferentes roles de usuarios que manejan e interactúan directamente con nuestra plataforma. Entonces, semana a semana, si nos vamos reuniendo con diferentes de los stakeholders, tratando de encontrar cuál es el pain point específico según la prioridad que están teniendo para poderlo trabajar y mejorar directamente la plataforma. Buenísimo, gracias. Bien, bueno, en líneas generales creo que la buena noticia es que prácticamente todos de una u otra forma están ya capturando información, ¿sí? Están capturando información y están aprendiendo. Por otro lado, lo que vamos a ver hoy les va a servir para ampliar un poco la caja de herramientas y además para pues aprender a hacer de una manera un poco más prolija o más profesional, si el término lo vale, este trabajo de investigación con usuarios, ¿sí? Abro un paréntesis, ¿sí? Para volver a reflexionar sobre la importancia de este aprendizaje validado para una startup. Pues claramente ustedes que ya están haciendo este proceso de aprendizaje ya han palpado ese sabor de lo rico que es tomar decisiones en base al aprendizaje con usuarios. Entonces, no está de más recomendar que así como dentro de los equipos tenemos el CEO, el CTO, el CMO y el CEO de todo, pues pensemos en tener una persona que no sé si tenga un rol específico, pero definitivamente que tenga una responsabilidad específica de encargarse de generar este aprendizaje todo el tiempo, ¿sí? Que el hito de aprender no sea un momento en el roadmap, sino que es algo de todos los días. Y eso es una recomendación muy importante. Bueno, para que no nos coma el tiempo, pues continuaremos. Bien, la manera clásica o básica
que podemos utilizar para aprender, pues es mirar la analítica, mirar el tráfico, ¿no? Como nos comentaban que están haciendo, pues miras qué es lo que por dónde trafican los usuarios, te miras el mapa de calor, un mapa de scroll, y vas tratando de seguir los pasos o las huellas de lo que están haciendo los usuarios dentro de tu plataforma. Este es un método de recolección de información, digamos, de fuentes secundarias. Estás recolectando evidencia de algo que ya sucedió en tu plataforma y claramente te va a dar información. Te da información que sí te va a servir para tomar algunas decisiones, ¿sí? Sin embargo, hay que tomar en cuenta algo, ¿sí? Y aquí voy a utilizar la metáfora que una vez un amigo me enseñó. La analítica está muy buena, pero tenemos que tomar en cuenta que la analítica es la mancha de humedad en la pared. ¿Qué significa esto? La analítica te dice que algo sucede, te dice que hay una filtración de agua, te dice que hay un problema, ¿sí? Pero no te dice dónde está el problema, no te dice cómo solucionarlo, no te dice claramente pues, cuál es la solución a todo esto. Y pues para tomar decisiones solamente basándonos en la analítica, vas a seguir desperdiciando recursos. Y recordemos que en el mindset Lean Startup que nos gusta seguir, pues debemos priorizar la eficiencia de recursos, ¿sí? Entonces, si estamos tomando decisiones en base a analítica, está bien, pero tomemos en cuenta que no va a ser suficiente. Vas a estar mirando la mancha de humedad, pero para poder solucionarlo, todavía vas a seguir disparando un poco a ciegas. Entonces, además de capturar data, es muy importante pues, seguir el consejo de nuestro amigo Steve Blank, que nos dice que el cliente, el usuario, no está en tu analítica, no está en tu dashboard, no está en las planillas de Excel, no está en tu comp. El usuario está fuera, está en la calle. Entonces, tenemos que acostumbrarnos a salir del edificio, salir del escritorio, a hablar con la gente. Y eso implica, pues, preocuparnos por, más allá de ver la analítica del tráfico y la evidencia de lo que sucede, de mirar la mancha húmeda en la pared, consiste en entender a las personas, definir qué problemas tienen y además descubrir oportunidades. Esto es algo súper valioso que la investigación primaria te da y que la analítica nunca te lo va a dar. La analítica te va a decir qué es lo que pasa, pero nunca te va a mostrar algo que podría no estar sucediendo pues porque no lo tienes en tu producto o porque simplemente no está dentro de lo que el usuario tiene alcance ahora. Entonces, al salir del edificio, al hacer esta investigación primaria, a hablar con los usuarios, puedes entender quién es esta gente, cómo hablarles, cómo venderles, cómo agregarles valor, definir problemas, ver qué problemas tienen ahora con nuestra solución o incluso fuera de nuestra solución que nosotros podamos solucionar. Entender cómo están ahora solucionando el problema que nosotros queremos solucionar antes de que ellos pues conozcan nuestra plataforma. Descubrir oportunidades se refiere a pues, encontrar oportunidades de agregar valor incluso al alcance de la mano con cambios muy simples, pero pues que no los habías visto porque nunca saliste del edificio y solamente te quedas mirando tu data, tu dashboard y tus tablas de Excel. Entonces, para esto es que recurrimos a la investigación con usuarios. La investigación con usuarios es una de las principales herramientas que debemos utilizar como startups para generar esta información primaria y poder hacer este aprendizaje validado, no solamente mirando la mancha de humedad, sino hablando con la gente. ¿Ok? Bien. Muy lindo y todo, está nice, pero para poder hacerlo realmente necesitamos conocer las técnicas. Necesitamos saber cuál es el toolbox o la caja de herramientas que debo tener a mano, pues para hacer esto. ¿Cómo hago esto de una manera más concienzuda? Hoy les voy a presentar 4 técnicas de investigación, ¿sí? Y quiero que arranquemos por las entrevistas con usuarios. Vamos a arrancar por esta que es bastante fácil de aplicar, entre comillas, y además es muy versátil. La puedes utilizar para muchas cosas, la puedes hacer rápido, la puedes hacer con poco presupuesto, y es algo que puede ser como tu herramienta del día a día, ¿sí?
¿De qué se tratan las entrevistas? Pues conversar con las personas, conversar con los usuarios. ¿Cómo puedes hacer esto? Ya sea en formato presencial, te reúnes con ellos, face to face, o a través de un formato virtual, que también funciona muy bien, ¿sí? Honestamente, esto es una de las técnicas en donde la virtualidad afecta poco, ¿sí? Bueno, ¿cuándo usamos estas entrevistas? ¿Cuándo podemos utilizar esta técnica? Primero, cuando necesitamos entender cómo son nuestros usuarios. Pues resulta que tienes que hablar con un segmento, por ejemplo, muchos me hablan de un segmento B2B, pues necesitas entender cómo son cómo son los gerentes, cómo son las personas que toman la decisión de compra. Necesitas entender cómo piensan, cómo es su estilo de vida, cómo hablan, necesitas personificarlo, necesitas darle una cara a ese, eh, a esa etiqueta de nombre de segmento que tienes ahora. Cuando queremos explorar problemas y oportunidades, por ejemplo, has detectado que existe un problema con tu producto o un problema en el mercado, o necesitas pues agregar nuevas funcionalidades a tu plataforma, a tu producto, y quieres explorar oportunidades que puedas aprovechar. Entonces, para un trabajo muy exploratorio, es una técnica fantástica, ¿sí? Esto sucede, perdón, me quedo en este punto un poquito más. Esto sucede muchas veces cuando a partir de la data que colectas en el BI, en la analítica, pues detectas algo, encuentras algo, una pista de que algo está sucediendo. Entonces, las entrevistas te ayudan a entender qué es ese algo, cómo funciona, por qué está sucediendo, dónde sucede, cómo lo puedo arreglar. También nos sirve cuando deseamos profundizar en detalle el proceso individual de toma de decisiones. ¿A qué me refiero con esto? Necesitas entender cómo piensa la gente, cómo toman decisión de manera individual este tipo de personas con las que queremos trabajar. Pues, por ejemplo, si tu target es un público masivo, pues quieres entender cómo es la idiosincrasia o la forma de pensar o la forma de decidir que tienen estas personas en tu segmento masivo. O lo mismo si son ejecutivos de un banco, ¿no? Cuando requieres complementar información generada en otras fuentes de información, si tienes un pedazo de la historia, de reportes de analítica, de algún otro estudio previo, de cualquier insight que ya has capturado, pero quieres profundizar más, quieres escarbar más en eso, pues para terminar de entender la imagen completa. En todas estas situaciones, las entrevistas son una muy buena opción, ¿ok? Bueno, ahora, vamos a entrar un poco más en detalle en la técnica, cómo ejecutarla correctamente. A la hora de ejecutar tu entrevista, es importante conocer que hay distintos tipos de preguntas que puedes utilizar en función del tipo de información pues, que quieres utilizar, ¿no? Tomemos en cuenta primero que las entrevistas pues, no son encuestas, no es un cuestionario cerrado, no queremos hacer preguntas de sí o no o darles opciones de respuesta. Las entrevistas siempre funcionan con preguntas abiertas, ¿sí? Donde nosotros preguntamos y pues el participante, la persona que responde, tiene la libertad de responder lo que quiera. Dentro de ese tipo de preguntas abiertas, podemos customizar las preguntas abiertas en función del tipo de información que quieres capturar. Les voy a presentar algunas de estos tipos de preguntas, ¿sí? Primero tenemos las preguntas introductorias. Las utilizamos para introducir un tema en la conversación. Entonces, son preguntas en donde el entrevistado puede responder espontáneamente haciendo una descripción de una situación, ¿sí? Por ejemplo, ¿podrías describirme la última vez que compraste este producto? ¿Podrías describirme la última vez que sucedió esta situación? Estás introduciendo el contexto o la situación sobre la cual quieres profundizar más adelante en tu entrevista. Ahí es cuando utilizas las preguntas para profundizar. Es otro formato de preguntas, ¿sí? Una vez la persona te ha descrito el contexto de la situación de la que queremos conversar, pues aquí intentas que el entrevistado desarrolle o profundice más en el comentario que te hizo antes, ¿sí? Entonces, esto también puedes aplicarlo simplemente repitiendo la última frase que dijo el entrevistado o preguntándole, ¿podrías contarme más sobre esta parte? ¿Podrías explicarme mejor a qué te referís
con esta parte que me dijiste, o simplemente repitiendo, entonces, entonces, y repites la frase y esperas que profundice más. Entonces, es como un método de pregunta que podemos utilizar, pues para que la persona entre en mayor profundidad sobre el tema que ya encontraste o que ya pusiste sobre la mesa. Puedes hacer también preguntas específicas. Estas preguntas específicas las utilizas para pues volver al foco de la pregunta en un contexto específico. Es decir, preguntar específicamente por una situación, por un punto o por un momento en la conversación que estamos teniendo. ¿Qué sentiste cuando te sucedió eso? ¿Qué hiciste cuando intentaste solucionarlo y no pudiste? ¿No? Estamos preguntando específicamente sobre un instante en la línea de tiempo para entrar bien específico en ese hallazgo que has identificado. Podemos hacer preguntas directas, ¿no? Esto lo utilizamos para introducir un nuevo tópico en la conversación. Recordemos que las entrevistas son conversaciones que queremos tener con nuestros usuarios, con nuestro target. Entonces, en esa conversación no necesariamente vamos a hablar de un único tópico. Podemos poner distintos tópicos, distintas temáticas. Este tipo de preguntas las utilizas cuando quieres volcar la página y ahora hablemos de otro tema, ¿no? ¿Cómo hacemos este tipo de preguntas? ¿Alguna vez te pasó que estuviste en esta situación? ¿Alguna vez te pasó que pensaste tal cosa? ¿Alguna vez te pasó que, no sé, te atendieron mal? ¿Alguna vez te pasó cualquier cosa? ¿O qué opinas sobre algún punto en específico, ¿no? Entonces, este tipo de preguntas las hacemos para saltar de un capítulo a otro dentro de la entrevista, cambiar de tópico. Otro formato de preguntas que podemos usar, preguntas indirectas. Cuando no queremos preguntarle directamente sobre su experiencia personal, pero queremos una respuesta que sí refleje su forma de pensar. ¿Cuándo utilizamos este tipo de preguntas? Cuando vas a hacer preguntas que pueden ser un poco sensibles o preguntas que quizás el entrevistado no querría responderte directamente, le podría dar un poco de pena, vergüenza o podría tener algún tipo de compromiso con la respuesta que te va a dar. Entonces, ¿qué es lo que haces? Utilizas una tercera persona. ¿Crees que otras personas han pasado por una situación de X y Z forma? ¿Crees que otros usuarios o que otras personas en tu posición pensarían esto o harían esto? Entonces aquí utilizamos como este truco de traer un hombre de paja, una figura ficticia, para que no nos hable, digamos, como desde su propia posición, pero que nos dé su forma de pensar a través de este personaje ficticio que estamos introduciendo. ¿Qué es lo que logramos con esta forma de preguntar? Que las personas pues se quiten ese compromiso de decir, no te estoy diciendo no te lo estoy diciendo desde mi posición, pero te lo estoy diciendo desde una posición de un ente que podría ser muy parecido a mí. Entonces, básicamente, estás extrayendo información que se refleja su forma de pensar de este individuo. Preguntas de estructura son preguntas más pues, transicionales dentro de la conversación, dentro de la entrevista. Las utilizas cuando quieres avanzar a un próximo tema o volver a un tema anterior. Las entrevistas tienen una particularidad y es que si bien entras a la entrevista con un cuestionario de preguntas, el investigador, vamos a llamar investigador a la persona que hace la entrevista. El investigador no está obligado a seguir el cuestionario en un solo sentido o de una manera súper estructurada. El cuestionario es, como decimos acá, el copie, ¿no? Como el punteo de preguntas que recuerdan al investigador de los temas que quiere conversar, pero no lo atan a completarlos exactamente de una forma u otra. Entonces, las preguntas de estructura permiten al investigador moverse libremente dentro del cuestionario, ¿no? Entonces, si en algún momento dentro de la entrevista quieres retroceder a un tema anterior o quieres saltar a un próximo tema, quieres moverte dentro de tu cuestionario en una forma, digamos, no lineal a lo que tienes listado para preguntar, puedes utilizar este tipo de contextos de pregunta. Ok, ahora vamos con tal tema. O ahora volvamos a lo que te había mencionado antes, ¿no? Son un formato de pregunta que utilizas como investigador pues para tomar el control, el volante de la conversación y llevar al participante por los temas que te interesan. Si bien las entrevistas
simulan una conversación muy natural, muy espontánea, simulan. Queremos que el entrevistado se sienta como que está conversando una charla casi de pasillo con nosotros, pero el investigador siempre tiene que llevar el control de hablar los temas que te interesan. Entonces, si en algún momento el participante, la persona con la que estás hablando, pues resulta que es una persona que le gusta hablar mucho y empieza a hablarte un montón de cosas que ya no te agregan valor, o te está contando de su vida, de su familia, o de algo que no tiene nada que ver con lo que a ti te interesa, pues como investigador tienes todo el control de cambiar el foco de la conversación y llevarlo al tópico que sí te interesa. Entonces, ahí funciona muy bien este formato de preguntas. Ok, ahora vamos con lo que estábamos hablando. Volvamos al tema anterior, ¿sí? Sacas el tema que está sobre la mesa y nos vamos a otro tema. Preguntas de interpretación los utilizamos para asegurarnos que entendimos correctamente el argumento que te están dando. A veces pasa que te dicen algo y no estás seguro de que lo has entendido bien, o a veces te encuentras con pues algo inesperado y quieres asegurarte que lo entiendes mejor, entonces utilizas preguntas de interpretación. Por ejemplo, para entenderte mejor, entonces me estás diciendo tal cosa y tú le dices lo que entendiste de lo que él te dijo. Entonces el participante te dice, sí, correcto. Y además te puede profundizar más. O te puede corregir y te puede decir, no, en realidad lo que yo quería decirte era esto y esto. Entonces, estas preguntas de interpretación te ayudan a profundizar un tema o asegurarte que lo estás entendiendo correctamente. Capturas mejor información. Dice, no sé si es spoiler, todas estas preguntas podemos hacer grabando al usuario. De hecho, no es que podemos hacer grabando, debemos grabar, porque si no vas a tener un lindo problema para procesar la información, que sí, vamos a verlo un poco más adelante. Pero sí, todas estas entrevistas es una muy buena práctica, debes grabarlas, porque la memoria es frágil. No vas a tener tiempo para capturar toda la información. Incluso si en tu equipo tienes un researcher muy experimentado, pues se necesita grabar. Y obviamente cuando vas a grabar, antes debes pedirle permiso al participante. Es decir, necesito grabar esto, explicas por qué, mira, estamos hablando con muchas personas, luego vamos a procesar la información, pides permiso y seguramente la persona te va a decir que no hay problema. Si la persona te dice que no quiere que la grabes, pues ahí es tu decisión como investigador si quieres tirar la entrevista sabiendo que podrías perder información o simplemente pues descartas la entrevista y buscas a alguien que sí quiera dejarse grabar, ¿no? Pero sí, es un muy buen punto. Debes grabar la entrevista. Pero hasta aquí, lo que hemos visto son como formatos de preguntas, para que entendamos que en una entrevista, pues hay distintos recursos que puedes utilizar para moverte dentro de la entrevista o capturar distintos tipos de información dentro de la conversación, ¿sí? Tengamos esa amplitud de que, ok, hay formas de preguntar que te sirven pues para capturar información de distintas maneras. Bien, hasta aquí hemos visto, digamos, distintas alternativas de preguntas que puedes utilizar en el cuestionario, ¿no? En el formato de preguntas que vas a llevar a tu trabajo de campo. Una vez estás sentado con la persona con la que vas a entrevistar, pues, ¿cómo se hacen las entrevistas? ¿Cómo la ejecuto? ¿Sí? Bien, hay como un método que podemos utilizar, que deberíamos utilizar en una entrevista para asegurarnos que la información que obtengamos sea más, que capturamos más información y que capturamos mejor información. La entrevista debería seguir un formato como de embudo. Es decir, la primera parte de tu entrevista, la primera parte de la conversación, no te vas directo a la carne, no te vas directo a sacar la información que quieres. ¿Por qué? Porque lo primero que debes hacer es asegurarte de formar una atmósfera cordial, una atmósfera de confianza en la cual la persona con la que vas a hablar se siente muy a gusto contigo y con lo que estamos haciendo. Ese es tu primer objetivo en cualquier entrevista. Cuando entras a la entrevista no vas directo al grano, no vas a lo que te interesa. Debes preparar el ambiente, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces en esta entrevista pues quieres obtener información que puede ser sensible, compleja o incluso que a ti te interesa mucho, pero quizás a la persona no le interesa mucho hablar de estos temas. Entonces, si te vas directo al grano a hacer las preguntas que te interesan, lo que vas a hacer es que las personas tengan respuestas superficiales, cortas
o que se cansen rápido y pues te corten la entrevista, ¿no? Entonces una entrevista que fácilmente podría durar 60 minutos con una persona cómodamente conversando contigo, va a terminar durando 20 minutos y la persona ya está mirando el reloj para irse. Bueno, lo primero, entramos a la entrevista y aquí, ¿qué es lo que debemos hacer? Enfocarnos en formar esta atmósfera cordial. ¿De qué se trata esto? Pues primero, tener como preguntas de icebreaker o preguntas para distender el ambiente. No sé, puedes hacer cualquier comentario, alguna risa, asegurarte que la persona está cómoda en todo sentido, desde aspectos de que tiene el tiempo suficiente para tu sesión, o no sé, temas tan banales como la temperatura de la sala, pues que tenga algo para tomar, que se sienta a gusto, que esté cómodo contigo. Entonces, puedes tener una conversación inicialmente de temas como más banales, que no tienen mucho que ver con tu propósito de investigación, sino que el propósito es asegurarnos que esta persona pues se siente cómoda contigo, ¿no? Que ha generado esa sensación, esa falsa sensación en realidad de intimidad, de confianza, de cercanía, ¿no? Yo siempre digo que las personas que hacen entrevistas son muy buenos actores porque te hacen sentir que los conoces de toda la vida, que conoces que puedas hablar de un montón de cosas con ellos, pero en realidad son extraños, son personas que quizás recién estás conociendo, pero tienen esa habilidad de hacerte sentir tan cómodo, pues que te abres y cuentas todo, ¿no? Bien, una vez que pues has quebrado el hielo y tienes a la persona cómoda, distendida y a gusto contigo, empezamos a trabajar en lo que nos interesa. Empezamos a abordar los objetivos de nuestra investigación. ¿Y cómo hacemos esto? Primero, introducimos los temas de los que nos interesa hablar de una manera más genérica. Preguntas fáciles, preguntas generales, que sabes que la persona va a poder responderte sin mucho esfuerzo. Y lo que estás haciendo es levantando información, digamos, sin mucho esfuerzo y que además pone en contexto a la persona del tema que queremos conversar. Entonces, por ejemplo, si quieres hablar sobre, no sé, situaciones negativas o puntos de dolor en el proceso de atención al cliente, no entras directo a decirle, contame qué pasó la vez que te atendieron mal y cómo reaccionaste. No vas a lo específico, empiezas con el tema general. Utilizamos algunas de las preguntas que veíamos en la lámina anterior. ¿Alguna vez te pasó que te atendieron mal? Genérico. Introducimos el contexto, pregunta fácil de responder y que va a setear el tema del que vamos a hablar más adelante. Una vez has introducido el tema y la persona ya está hablando de lo que nos interesa, pues ahí empiezas a hacer las preguntas incisivas con los temas muy específicos, ¿sí? ¿Qué sentiste la vez que te sucedió esto? ¿Cómo crees que podemos resolver esto de una mejor manera? Ya vas a lo específico. Entonces, primero, seteamos el mood, después introducimos el tema de conversación y después vamos a lo específico. Los temas específicos, las preguntas específicas suelen ser un poco más complejas o que requieren un poco más de esfuerzo para que la persona te hable. Entonces, no puedes tirarlas al principio, ¿no? Después de que has terminado de exprimir toda la información específica que te interesa del tema principal, pues cambias de tema, pasas al siguiente tópico de tu entrevista y vuelves a tirar una pregunta genérica. Ahora hablemos de este otro tema, ¿no? Introduces el nuevo tema de conversación, pero de una manera genérica. Una vez has seteado el nuevo tema, pues entras a lo específico, ¿no? Y este es como un loop. Empieza genérico, específico, después genérico, después específico, cada vez que vas cambiando de tema en la conversación. Y al final de la entrevista, pues tienes un cierre. Son preguntas de cierre en donde claramente estás cortando la conversación y antes de despedirte puedes hacer preguntas como, ¿hay algo más que te gustaría contarme sobre estos temas que no hubiéramos conversado, en la sesión? O, por ejemplo, ¿crees que deberíamos conversar con alguien más de tu equipo para saber más de estos temas? Son muy buenas preguntas de cierre porque abren la puerta a que la persona pues, te dé más información antes de irse o te dé un contacto que te puede ser de utilidad para una próxima sesión, ¿no? Entonces, el cierre puedes aprovecharlo con ese tipo de preguntas más allá de decir, ok, con eso terminamos, gracias, hasta luego, ¿no?
cierras normalmente con ese tipo de preguntas que dejas la puerta abierta de que, ok, si hay algo que no te pregunté y que consideras que es de valor, quiero saberlo, decímelo antes de irte, ¿no? Eso sería como la parte del cierre. Por cierto, no lo mencioné antes, pero si durante la conversación que estoy teniendo con ustedes les surge alguna pregunta o quieren saber más de algo, por favor, sin pena, levantan la manito y ahí Leo me tira la pregunta o directo activan el micrófono y me cortan, sin pena, ¿ya? Que estamos para eso. Bien. Hasta aquí, bueno, ejecutaste el trabajo de campo, ya tuviste la conversación con las personas y ya recolectaste pues data, recolectaste información cualitativa en tu entrevista. ¿Qué haces con esa información? ¿Cómo procesas esa información? Bueno, primero, debes grabar los audios de las sesiones, debes grabarlo, ¿no? Por favor, no lo grabes a escondidas, no escondas la grabadora, no sientas vergüenza de grabar. ¿Por qué? Porque en el momento que te encuentras la grabadora, pues se te cae la entrevista y se te cae la confianza para siempre, ¿no? Entonces, la grabación debe ser algo muy transparente. Mira, necesito grabar esto, explicas por qué, explicas qué vas a hacer con eso, le das la tranquilidad de que no vas a compartir esa información con nadie, que de hecho no deberías compartirla con nadie, y puedes, y también mencionarle que pues, la información que recolecte será tratada de manera anónima. Nadie va a saber quién me está diciendo esto. Esto solamente queda entre vos y yo. Y la grabadora, pues, una vez has explicado lo que estás haciendo, pues la persona te ha dicho que, ok, tranquilamente puede estar sobre la mesa, sobre el escritorio. Y la persona, pues, simplemente se va a olvidar de que estamos grabando y va a seguir conversando, ¿no? No debemos grabar nunca escondidas. ¿Qué vamos a hacer con las grabaciones? Pues sí, hay que tragarse un trabajo muy operativo y pesado y aburrido de transcripción, o también se llama el desgrabado de los audios. ¿De qué se trata esto? Pues que alguien en el equipo tendrá que comerse el trabajito de escuchar las grabaciones y escribir lo que se conversó. Ahora, esta transcripción no necesariamente tiene que ser literal, así pregunta y respuesta textual exactamente como lo dijo la persona. No es necesario que hagamos algo así tan detallado. Pero ¿qué es lo que deberíamos hacer? Escuchas y transcribes lo que estás entendiendo de esa conversación, ¿no? Entonces, al final vas a tener un documento de Word en donde alguien que no participó de la entrevista, si lo lee, entiende claramente qué es lo que te dijo esa persona. ¿Ok? Aquí hay un comentario de Stephanie que está bueno, que puede traer a colación, que hoy día la inteligencia artificial, programas como Descript te lo pueden transcribir. ¿Qué opinas de eso? Me parece que están buenos. Es cierto, te ahorra tiempo. Y siempre va a haber errores de sintaxis, siempre vas a tener que volver a leerlo. Hay herramientas que están muy buenas. ¿Qué recomendaría yo? Al menos las primeras veces transcribirlas. Porque al final, incluso puedes capturar información por la entonación o las palabras o la jerga. O sea, hay información que escuchándolo te va a nutrir, ¿ya? Ahora, si lo haces de manera recurrente y quieres ahorrar tiempo, esas herramientas están muy buenas. Son herramientas que básicamente subes el audio y te genera el texto, ¿no? Te va a ahorrar mucho tiempo. La verdad que me parece que están buenas esas herramientas. Creo que ahí, Sergio, quisiera poder acotar algo de la importancia de todo esto que estamos haciendo. O sea, claramente esta entrevista en profundidad lo que va a ayudarte a entender son los insights. O sea, porque muchas veces no sabes lo que no sabes y en esta conversación va a ir evolucionando en una dirección o en la otra y es por eso tan importante la técnica, porque si la técnica está mal aplicada, no vas a sacar el insight que estás buscando. Y el insight puede estar, como dice Sergio, en la entonación. Entonces, ¿en qué contexto esto es tan importante? Hay un libro también de Martin Lindstrom, que es Small Data, que justamente habla de cómo estas pequeñas conversaciones, unas cuantas pocas conversaciones, te pueden dar mucho más información, mucho más insight que otras cosas que podrías estar haciendo. Entonces, simplemente quería poner en contexto que no es que vas a tener una batalla de miles de esas, tal vez, de hecho, creo que el número es 5 buenas entrevistas en profundidad, dependiendo de lo que estás queriendo investigar y todo, ya puede generarte una buena información suficiente para avanzar. O sea, simplemente quería poner en contexto que aquí lo que justamente estás intentando encontrar es, entre comillas, el oro, ¿no? Ese insight de algo que
seguramente no sabías antes y es por eso que estás en un proceso de descubrimiento. Entonces, Sí, más allá que estés utilizando esto como herramienta para validar lo que tú crees que ya sabes. Entonces, nada, ahí simplemente quería acotar eso. sí, sí, Y que es me correcto. corrijas todo lo que está mal de todo lo que dije. No, no, totalmente de acuerdo. O sea, no te olvides que esta cuando vas a hacer una entrevista, una situación muy exploratoria en donde necesitas entender algo que no entiendes. O que vos quieres encontrar algo que ahora no tienes, ¿no? Entonces, es muy rico hacer este trabajo de entrevistas y no lo tomemos como que, ay, qué flojera, hay que hacer las entrevistas con toda la parafernalia de la técnica, sino que básicamente es una conversación que tienes que tener con la gente. Pero es una conversación que tienes que saber cómo hacerla, pues para generar más información o mejor información, ¿no? Con respecto a la herramienta para transcribir, están buenas para automatizar el trabajo, pero yo no lo utilizaría siempre, dependiendo del tipo de contexto del proyecto, porque imagínate, puede que hagamos la entrevista con Leo, yo leo una pregunta y Leo me responde, o me dice, sí, ¿no es? La herramienta la va a transcribir como un sí, que no es lo mismo que diría sí, con seguridad que un sí, ¿no es? Entonces, ese tipo de cositas podrías perderlas, pero de nuevo, depende del contexto del proyecto, a veces puedes utilizarlas y otras veces quizás es más rico transcribirlo personalmente. Veo un comentario de Ronnie, dice en la grabación, a más de la investigación y búsqueda de insight, se puede utilizar también como testimonial. Hay que tener cuidado con ese tema de los testimoniales, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque la persona que te ha dicho eso podría no querer que publiques eso. Entonces, si quieres utilizarlo como testimonio, está bueno, pero por ética hay que pedirle permiso, ¿no? ¿Será que puedo utilizar esta parte o será que te puedo publicarlo con tu nombre? Normalmente, el fin de la entrevista no es obtener, digamos, información comercial de marketing que puedo utilizar para vender, sino es más para capturar información. Pero si quieres hacer eso, pues hay que pedir permiso antes. Andrés dice, ¿se recomienda preparar o estructurar la entrevista para llevar una conversación subjetiva y cualitativa a información cuantitativa medible? Ya. Hay que entender que son herramientas distintas, ¿ya? Son herramientas distintas. Vas a utilizar entrevistas cuando necesitas entrevistas y vas a utilizar encuestas cuando necesitas encuestas. ¿Cuál es la diferencia? Las encuestas te van a hacer una descripción muy superficial y van a ayudarte a medir. Vas a poder saber el X% de la gente dijo sí. El X% de la gente pagaría en promedio 47,72, ¿no? Cuando quieres medir, pues lo haces con encuestas. Cuando quieres entender, usas entrevistas. En las entrevistas entiendes lo que sucede. No mides cuántas personas exactamente dicen esto, porque quizás no te interesa saber el número, pero te interesa entender a la gente. Entonces, son técnicas distintas, en contextos distintos. Generalmente, en nuestro trabajo de startups, pues para hacer un trabajo de exploración o de entendimiento o de ideación de producto, se utilizan mucho entrevistas o técnicas cualitativas. Yo utilizaría encuestas cuando quieres generar data cuantitativa para tomar decisiones más financieras, más de negocio, más de inversión. Bien, seguimos entonces. ¿Qué pasa con todas estas transcripciones, estos textos que generaste? Vas a tener un montón de palabras y frases, un montón de words con texto que pues debes analizar. ¿Cómo se analiza esto? Te vas a leer lo que dijo la gente y vas a buscar los patrones, las cosas que se repiten, ¿sí? Si, por ejemplo, hicimos la entrevista y pues resulta que Lorena dijo algo que está súper interesante, pero nunca más nadie lo mencionó, es un evento aislado, es algo que sí está bueno, pero no sé si realmente es algo transversal en todo el público, ¿no? Pero si hicimos la entrevista y Lorena dijo A, Leo dijo A, Sergio dijo A y Pablo dijo A, y todos dijeron A, entonces eso nos interesa capturar, porque si bien no lo podemos extrapolar a que el 100% del universo piensa de esa forma, pero claramente tienes un patrón ahí. Claramente hay un comportamiento que se repite, ¿no? Entonces, en las entrevistas, eso es lo que queremos analizar.
no importa si el gerente del banco nos dijo algo que nos gusta. Lo que nos importa es que pues la mayoría de las personas nos han dicho lo mismo o algo muy parecido a esto. Esas son las pepitas de oro que queremos encontrar, ¿sí? Aquí la otra pregunta, ¿cuáles son las diferencias entre realizar esta entrevista frente a un estudio de mercado o grupo focal? Un estudio de mercado es hacer esto, ¿no? O sea, son las mismas técnicas que se utilizan en investigación de mercado, pero que tú en tu startup las puedes utilizar de una manera un poco más empírica y con menos parafernalia, digamos, para hacerlo de una manera más informal, más rápido, más del día a día, más cotidiano, ¿no? El grupo focal es otra técnica, así como hoy te estoy hablando de entrevistas, que es una técnica, pues mañana te puedo hablar de grupos focales, que sería otra técnica. ¿Por qué no les voy a hablar hoy de los grupos focales? Porque los grupos focales generalmente los utilizas como para ¿cómo te puedo explicar? Para aprender a partir de la discusión grupal o de hablar de temas en donde a partir de lo que discute el grupo, pues puedes aprender, ¿no? Son técnicas un poco más difíciles de ejecutar para personas que no están entrenadas. Y hacer un grupo focal sin estar realmente entrenado para hacerlo correctamente puede ser una pérdida de tiempo. Entonces, creo que la entrevista es una técnica que te puede ser más fácil de aplicar. ¿Cuánto contexto o información le debemos dar al entrevistado respecto a nuestro producto o solución antes de iniciar la entrevista? Pues tanto como te parezca que es suficiente. Lo que tienes que tomar en cuenta es que debes darle la información que sea suficiente para que entienda de lo que quieres conversar, ¿no? Y obviamente en ese contexto evitar spoilearle la respuesta o sesgar la respuesta. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, yo le quiero mostrar a Lorena algo, pues no sé, un feature un nuevo feature de producto que estoy pensando implementar. Necesito explicárselo o mostrárselo para que entienda de lo que vamos a conversar, pero debo tener cuidado de no decirle, Lorena, ahora te voy a mostrar algo que está buenísimo que vamos a poner al producto porque te va a solucionar la vida, ¿no? Ahí estás como que distorsionando la respuesta honesta. La persona te va a decir, sí, sí está bueno porque vos le dijiste que va a estar bueno para ti. Entonces, ¿cuánto contexto? Lo que consideras que es apenas suficiente para que entienda de lo que vamos a hablar, ¿sí? Bien. ¿Cómo se ve el trabajo de análisis? Más o menos así. Esta es una foto real de una transcripción de entrevistas que algunas hicimos. Pues tienes la transcripción y todos estos rayones son las cosas que encontramos que se fueron repitiendo o los pedacitos de información que nos parecen pues valiosos, ¿no? Dentro del proceso de análisis hay como un truco que se utiliza, una técnica de análisis que es la codificación de hallazgos, se llama. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Cuando encuentras que las personas te fueron repitiendo un mismo concepto, usando distintas palabras, pero un mismo concepto, pues encuentras la frase y la codificas con el concepto general que encontraste que se fue repitiendo. Entonces aquí, por eso dice paz, caos, era como la codificación que estábamos haciendo de lo que estábamos encontrando. Pero el trabajo sucio, el trabajo operativo, se ve más o menos así. Así se mira el entender, el sacar la carne de todo ese montón de información que te fue dando la gente. Esta es una dinámica, por ejemplo, que puedes utilizar en una entrevista. Una dinámica, se llama Day in a Life, o diario de vida, en donde le pides a la persona que te describa todo lo que hizo en los últimos 24 horas, en su último día o en un día común y corriente, ¿no? Y con el mayor detalle posible. Entonces aquí te va marcando la rutina y además le habíamos pedido a la persona que nos diga cuáles son los momentos más agradables o más desagradables de su día. ¿Para qué utilizas, por ejemplo, esta herramienta? Pues para encontrar oportunidades de uso de tu producto, ¿no? Por ejemplo, en este caso, en e-commerce, para un rubro en particular, encontramos que el horario en donde este público target tenía mayor probabilidad de uso, pues era en las noches, que era el momento en donde estaban libres, sin trabajo, sin nada que hacer, antes de dormir, y se ponían a checar el teléfono. Entonces, pues es un muy buen momento para tirar ofertas, por ejemplo. Entonces, este tipo de dinámicas también las puedes hacer en las entrevistas para capturar ese tipo de información.
Hasta aquí con las entrevistas. Ahora pasamos a la otra técnica, segunda técnica, observación contextual. ¿Cómo funciona esto? Es una técnica en donde aprendes mirando, ¿sí? Aprendes de lo que ves. Ahora, esta técnica muchas veces la puedes combinar con la entrevista. Es decir, haces la entrevista, pero además de aprender de lo que la gente te habla, pues aprendas de lo que miras. ¿Cómo funciona la técnica? Esta técnica, cuando vas a hacer observación contextual, no la haces en tu boliche, no la haces en tu sala de reunión o en tu oficina. Vas al lugar en donde sucede la acción, en donde sucede lo que quieres aprender. En este caso, estas fotos las tomamos en un atelier de costura. Esta chica es una diseñadora de modas, entonces estábamos estudiando este segmento. Queríamos entender cómo a partir de una plataforma que estaba trabajando una startup, cómo podíamos agregarle valor a esta gente pues, para que utilicen la plataforma. Entonces, en vez de llamarlos y decirle, oye, venga aquí a la oficina, venga al Cowork de Leo a que conversemos, pues le decimos, podemos ir a tu atelier, haces la entrevista y durante la entrevista observas el entorno, incluso puedes pedir que te muestren cosas y capturas fotos y la gente te explica qué sucede, dónde sucede, ¿no? Entonces, esto lo puedes hacer, por ejemplo, si quieres mapear un proceso de atención, oficinas de atención al cliente, o quieres entender un proceso de compra, pues te vas al punto de venta, o simplemente quieres entender como el estilo de vida de tu segmento, pues vas a los lugares en donde ellos frecuentan o a su lugar de trabajo, ¿no? Entonces, la observación contextual aprendes mirando, pero lo haces en el lugar en donde el contexto sucede, el contexto que a ti te interesa aprender, sucede de manera natural, ¿sí? ¿Cuándo utilizamos esta otra técnica? Cuando necesitamos entender cómo sucede algo. Cuando quieres mapear un proceso, cuando quieres entender cómo sucede algo, la entrevista puede ser mentirosa. Si haces la entrevista sola y le preguntas a la gente, cuéntame cómo haces cuando quieres tal cosa. Puede ser un poco mentirosa. ¿Por qué? Porque la gente va a omitir información, o va a omitir información que quizás considera que no es relevante para vos y simplemente no te la dice, o se olvida de que hizo algo y no te lo dice. Entonces, vas a obtener información incompleta si quieres entender cómo sucede algo y lo haces con entrevistas. Cuando quieres entender cómo sucede algo, pues utilizas la observación contextual. Vas al lugar en donde sucede la acción y observas en vivo y en directo cómo sucede. Durante ese trabajo de observación, claramente también puedes entrevistar y puedes conversar con las personas. Ahí te aseguras de que capturas toda la información. Por excelencia es una técnica para mapear procesos de atención, procesos de compra, la secuencia de pasos de cómo sucede algo. Deseas entender cómo interactúan el usuario o el cliente en su entorno natural, necesitas entender cómo su estilo de vida, ¿no? Entonces, pues quieres ver cómo viven, cómo hablan, cómo comen, no sé, cómo interactúan con su entorno, o la influencia que tienen ellos en el entorno, o el entorno en ellos con respecto a tu producto. Queremos conocer pues, el comportamiento real, lo que la gente realmente hace y no lo que te dicen que hace, que es distinto. Entonces, pues, conocen los famosos journeys, ¿no? Si quieres mapear tu journey, pues necesariamente tienes que hacer observación. No puedes pedirle a la gente que te cuente el journey, tienes que ver cómo sucede, ¿no? En este tipo de situaciones, esta técnica de observación pues te va a servir bastante. Y de nuevo, esta es otra técnica que es bastante, digamos, fácil de implementar. No necesitas como que ser un súper investigador con 10, 15 años de experiencia para hacer esto, ¿no? Obviamente, si tienes el lujo de tener a alguien en el equipo entrenado en estas técnicas, pues va a ser un mejor trabajo, pero son técnicas, digamos, bien facilonas, bien básicas que podría hacer pues alguien del equipo, ¿no? Bien, ¿qué analizamos durante la observación? Analizamos el comportamiento, lo que el participante hace, observamos qué hace, ¿no? ¿Qué analizamos también? Las palabras, lo que dice. Aquí, por ejemplo, podemos capturar palabras claves o podemos entender la jerga que utilizan, ¿no? Las palabras, quizás quieres tropicalizar tu producto o quieres como que
utilizar, hay algo que en diseño de UX se llama UX Writing, que es digamos, la generación de los textos que van a ir en tu interfaz para que sean más accionables, más fáciles de entender y que la gente los lea. Pues con esta técnica aprendes eso, aprendes un poco de la jerga cotidiana. Expresiones, cómo se expresa a partir de la entonación o la forma en cómo hablan o cómo reaccionan a las situaciones que estás observando, pues capturas información cualitativa sobre emociones y sensaciones de lo que está sucediendo. Eso te ayuda a entender cuál es un punto de satisfacción, un punto de dolor y qué tan intenso es ese momento. Analizas el ambiente, en dónde se encuentra el participante. Muchas veces nosotros pensamos que el usuario va a utilizar nuestra plataforma cómodamente sentado en un escritorio sin que nadie le haga ruido, en una pantalla bruta, gigante, en una Mac de 900 pulgadas y que va a tener todo su enfoque en tu producto. Cuando en realidad puede ser que el usuario lo va a utilizar de un telefonito de gama baja en un mercado popular donde hay un montón de ruido mientras está caminando y tiene al hijo alzado. Entonces, esta técnica te ayuda a darte cuenta de ese tipo de cosas. ¿Qué sucede alrededor del usuario mientras está haciendo lo que estamos observando que hace, ¿no? Y otra cosa que analizamos son las herramientas. ¿Qué herramientas utiliza el usuario durante el proceso que estás estudiando? Entonces, por ejemplo, alguna vez hicimos este trabajo y pues estábamos haciendo una plataforma para pues simplificar la atención al cliente para disminuir el flujo de consultas que tenía la empresa que nos contrató, ¿no? Entonces identificamos que las personas llegaban a la oficina con un archivador con un montón de papeles cuando llegaba la consulta, o que en las oficinas habían montañas de formularios. Entonces, que la gente llegaba, sacaba tickets solo para que lean el formulario. Entonces, observas esas herramientas y pues puedes simplificarlas, puedes automatizarlas. En ese proyecto, por ejemplo, pues digitalizamos los documentos, les dimos un checklist y las personas llegaban ya directamente con los requisitos listos para resolver su problema. O, por ejemplo, herramientas que utilizan en algún momento en su día a día. Aplicaciones que son familiares para ellos, o interfaces, o herramientas que tienen alrededor que de alguna manera puedes utilizar a tu favor. Les cuento un contexto real de algún otro proyecto. El problema era que el cliente que nos contrata nos dice: tengo este problema, que hay una plataforma que le hemos metido un montón de tiempo, sudor, esfuerzo, lágrimas y todo, y resulta que nadie lo utiliza. Y no sabemos por qué. Ya no sabemos qué más hacer para que la gente utilice esto. Y pues cuando fuimos a hacer el trabajo, hicimos observación, hicimos entrevistas, nos dimos cuenta que el nivel de digitalización que tenía ese target era mucho más primario, más básico que la complejidad de las funcionalidades que ellos estaban implementando. Ellos, desde su punto de vista, para agregar valor, querían meter inteligencia artificial, reconocimiento de Face ID, que el usuario pueda cargar un ticket de consulta, un montón de cosas que pues, para ellos eran muy naturales desde su óptica de negocio. Pero era un usuario que no iba a saber utilizarlo nunca. Entonces, ¿qué es lo que vimos? ¿Qué herramientas utilizan ellos? Por ejemplo, notamos que, contexto, el público target eran personas que atendían en tiendas de barrio, en licorerías, así de calle, ¿no? Entonces, vimos que pues era muy habitual para ellos utilizar TikTok, ¿no? ¿Qué haces en TikTok? Videos cortos, scroll, video corto, scroll, ¿no? Entonces te indica, y mucho uso de dispositivo móvil. Pues entonces tu plataforma ya no debería ser una web, podría ser una app. Nos enfocamos al diseño mobile. Tipos de interacciones. El usuario quizás no sabe cargar un ticket, no sabe recuperar una contraseña, pero sí sabe hacer scroll, sí sabe poner like o el favorito, ¿no? Entonces replicamos esas interacciones. O pues no sé, tu usuario usa Tinder, utiliza Instagram, qué tipo, como herramientas quizás que no tienen nada que ver con tu producto, pero ahí aprendes que el usuario sabe hacer scroll horizontal, ¿no? Swipe izquierdo, swipe derecho. O por ejemplo, notamos que los usuarios tenían códigos QR, stickers de códigos QR pegados en la pared y sabían escanearlos. Pues entonces podemos implementar funcionalidades con QR, ¿no? La observación te permite mirar ese tipo de cosas que en la entrevista no te lo iban a decir, o sea, nunca te hubieras imaginado eso y el usuario nunca te dice, y por cierto, yo utilizo Tinder.
No te van a decir eso. Me gusta mirar videos en TikTok. No te van a decir eso. No tienes relación con lo que te imaginabas preguntar y no lo hubieran considerado relevante para la conversación. Pero en la observación lo puedes ver. Entonces capturas este tipo de información. Bien, ¿cómo recolectamos la información durante la observación? Tomas notas, ¿no? Hay algo que se llama el diario de campo, le llaman en la jerga técnica, un cuadernito común y corriente, chiquitito, que puedes agarrar fácilmente y lo utilizas para tomar notas, dibujar, hacer diagramas, lo que sea que te ayude a capturar lo que estás observando. Tomas fotos, grabas audio, filmas videos, combinas todos los anteriores. Y pues una buena práctica es llevarte a un asistente, llevar que la investigación no la haga una sola persona, lo hagan entre dos. ¿Por qué? Porque puede ser que estás combinando la observación con la entrevista. Entonces, mientras alguien entrevista, mientras alguien hace la conversación, el asistente o el acompañante observa y captura el resto de información, pues tomando fotos o tomando apuntes o mirando más allá de escuchar la conversación, ¿no? Esta es una herramienta que se utiliza bastante para observación. También la puedes utilizar para entrevistas, pero funciona principalmente para observación. Se llaman apuntes poems, ¿sí? Si googleas, encuentras fácilmente muchos modelos de esta herramienta. Básicamente es un diagrama en donde capturas información sobre personas, objetos, entornos, mensajes y servicios. Por eso es un acrónimo, poems. Personas, todas las personas que encuentras que interactúan en ese momento que estás observando. Objetos, las herramientas que está utilizando la gente. Entorno, qué es lo que está sucediendo alrededor de la persona mientras sucede lo que estás observando. Mensajes, las palabras o las frases o las expresiones que se observan. Servicios, pues cosas que con las que el usuario puede transaccionar o que puede utilizar en combinación con tu producto, ¿no? Entonces, esta es una herramienta que puedes utilizar para capturar esa información durante la observación. Siguiente técnica, ordenamiento de tarjetas, o card sorting en inglés. Esta es una técnica ya bien propia de UX, ¿ya? Aquí saco un poco mi astilla de UXer. Esta es una técnica que funciona casi como una dinámica, que puedes hacer tanto en formato presencial como en formato virtual. ¿De qué se trata esta técnica? Consiste en ordenar tarjetitas. Quedan 9 minutos, voy volando. Ordenamos tarjetitas para que a partir de ese ejercicio de ordenar tarjetas, el usuario te provee información sobre la manera en cómo pueden agrupar conceptos o cómo entienden un concepto o cómo jerarquizan la importancia de una cosa versus otra, ¿no? ¿Cuándo lo utilizamos? Cuando necesitamos información para la arquitectura e información en el diseño de nuestra UI. Queremos saber cómo ordenar el menú, queremos saber cómo desglosar categorías, queremos saber cómo agrupar funciones dentro de nuestro producto. Queremos tomar decisiones de labeling, es decir, utilizar palabras claves o jerga propia del usuario para pues, etiquetar algún botón o algún acceso que resulte importante. Queremos entender cómo las personas clasifican o organizan sus conceptos dados a partir de un conjunto de criterios. Es decir, tengo un montón de opciones, pues quiero ver cómo las personas las organizan en categorías de una manera natural para ellos. De nuevo, te sirve para la arquitectura de información o para organizar los accesos dentro de un menú. O buscamos conocer las prioridades para nuestros usuarios. Quiero saber qué cosas son más importantes para ellos. Tengo un backlog de muchas cosas que podríamos implementar. Le explico al usuario cada una y le pido que me ordene en jerarquía con las tarjetitas cuál considera que deberíamos implementar primero o cuál le agrega más valor. La dinámica se ve más o menos así. Son tarjetitas comunes, así puedes hacerlo con post-it o con cartulinas, con hojitas de papel, con lo que sea. Esta foto, por ejemplo, había una discusión muy burda en el equipo sobre cómo deberíamos llamar un acceso de ayuda en la plataforma. Algunos decían, debería llamarse atención al cliente, otros decían centro de contacto, otros decían centro de atención. Pues, ¿cuál es más claro para el usuario? Les muestras las 3 opciones, a los usuarios les pides que te lo ordenen de arriba para abajo, entre la que le parece más claro o no. Esta técnica tiene algunas variaciones, puedes introducir tarjetas en blanco y permitir al usuario que él, al participante, pues que él te cree una tarjeta a partir de su propia imaginación, por ejemplo. Y obviamente la puedes combinar con las entrevistas porque puedes profundizar sobre algo que te parezca interesante.
existe también una manera de hacerlo de manera digital y remota, sin necesidad de estar face to face. Para eso hay algunas herramientas como Optimal Workshop, que es como la más representativa de esta técnica. Pues que contratas este software y puedes setear las tarjetas que quieres hacer y las disparas de manera masiva a una base de usuarios o publicas enlaces en redes sociales. Entonces, puedes generar mucha data cuantitativa con esto de una manera automática. Pero también la vieja confiable, ¿no? Hacerlo en persona con tarjetitas. ¿Cómo procesamos esta información? Si trabajaste con algún software, como el que les mostré hace un momento, pues suele tener acceso a un dashboard que te lo procesa de manera automática. Si trabajaste con tarjetitas físicas, lo que haces es registras los resultados en una planilla de Excel, analizas los resultados de manera cuantitativa, el promedio de cuántas personas hicieron una u otra cosa. Y pues puedes complementarlo también con información cualitativa si durante el ejercicio capturas los comentarios de las personas, ¿no? Entonces, durante este ejercicio, si bien tienes tus herramientas de tarjetitas, también debes llevar una planilla en donde vas a ir capturando la información de lo que va sucediendo, ¿no? Y por último, para ir cerrando, la última técnica, el testeo con usuarios. Esta es una técnica, también se llama pruebas de usabilidad, que consiste en poner a prueba tu producto o la interfaz o la propuesta que quieras hacerlo, ponerlo a prueba con usuarios reales. Cuando utilizamos esto, es muy buena para validar una propuesta de valor. Si lo que quiero darle al usuario realmente le agrega valor o no. ¿Por qué? Pues se lo muestras, le explicas, le pides que lo utilice y después que te dé feedback. Y el usuario te va a decir, sabes que está buenísimo, me encanta, lo quiero ahora. O te va a decir, muy lindo y todo, pero realmente yo no lo utilizaría. Esto no me agrega valor. Me agregaría valor si tuviera tal cosa, ¿no? Entonces, está muy bueno para validar propuesta de valor de las ideas que tenemos. Y está muy bueno también para oportunidades de mejora en UX, para mejorar la facilidad de uso de tu producto. Porque durante la navegación vas a encontrar dificultades que tienen los usuarios para interactuar con tu UI y ahí pues puedes ir identificando un checklist de cambios que se pueden introducir en diseño y posteriormente en desarrollo. Para esta técnica, pues antes de ejecutarla, debes prepararte un guión de tareas, que básicamente es un punteo de las tareas que quieres que las personas hagan con lo que les vas a mostrar, ¿no? En función a si lo que te interesa es que lo prueben y tengan el feedback de si les genera valor o no, o si lo que quieres es testear la usabilidad. ¿Cómo funciona un guión de tareas? Primero, lo que vas a hacer es, ok, quisiera que hagas esto, hazlo. Ahora intenta hacer tal cosa, ahora prueba esta otra cosa, ¿no? El punto de cosas que quieres que el usuario haga con lo que le vas a mostrar. La dinámica funciona normalmente así, el usuario interactuando con tu producto, el moderador con su guión de tareas, llevando la sesión. El usuario debe completar las tareas sin ayuda de nadie, sin que nadie intervenga. Es muy bueno que tengas un asistente que no se preocupe por llevar el guión adelante, sino que capture información sobre lo que está bueno, lo que está malo, lo que gusta, lo que no gusta, lo que es fácil, lo que es difícil. Y es muy bueno que otras personas del equipo o las personas que van a participar en la toma de decisiones, pues participen como observadores, mirando en vivo y en directo lo que sucede. Pues ahí se allanan las discusiones, porque ya sabemos que esto está bueno, no porque yo digo que esté bueno, sino porque hemos visto que al usuario le gusta, o viceversa. O hay que cambiar esto no porque a alguien del equipo se le antoja que hay que cambiarlo, sino porque hemos visto que no funciona, que la gente no puede usarlo, ¿no? Una linda ventaja es que no necesitas hacer muchas pruebas con usuarios. De hecho, con 6 pruebas que hagas, con 6 usuarios que testeas, es suficiente para que encuentres hasta el 85% de los problemas con una plataforma. Yo normalmente digo no menos de 4, no más de 6, el número mágico quizás sería 5. Entonces es un ejercicio que se puede hacer muy rápido, no te debería tomar mucho tiempo. O sea, en cuestión de medio día puedes resolver estas discusiones. Les pongo un videito bien rapidito para que vean más o menos qué sucede o cómo son estas pruebas de usabilidad. Aquí en pantalla estamos testeando una plataforma de e-commerce de pasajes. Y aquí en el cuadradito es la cámara frontal que apunta a los usuarios que están testeando. Van a escuchar una voz de fondo que es pues el moderador. Para esto necesito compartir audio. Entonces, un segundito corto y vuelvo a compartir ahora sí con audio. Bien. Les muestro, el videito dura creo 1 minuto y medio máximo.
para que vean el tipo de cosas que puedes encontrar. Directamente vi un cuadradito y digo, tengo que tildar. ¿Tildo? No me queda claro. Ni me había dado cuenta que se podía tildar. O sea, mi pregunta es por qué me pusieron Ese este elegido y el vuelo elegido. Ese vuelo elegido. Ya hay un vuelo seleccionado. Ok. No tengo otra opción. Si te dijera hotel recomendado y vuelo recomendado, Es otra cosa. Enviar hotel es el título y acá cambio el hotel. Ah, cambio la habitación. No estoy cambiando el hotel. Eso no sé qué me estás queriendo decir. a ver. Continuar con el vuelo, ¿qué significaría? ¿Continúo con la elección o que mi vuelo, el que elegí, no está del 100% elegido? ¿Continuar con el vuelo? No me dice mucho. La existencia no la tengo. Ah, acá está, acá tenés asistencia de viajero. ¿Por qué me lo separa por esos importes por tarjeta número 1 y por A vos te surge la duda de por qué te separa esos importes. ¿Por qué no me hace, porque era 50 y pico? Sí. ¿Por qué no me hace mitad y mitad? ¿Cómo le pones esto? ¿A mano? Yo este valor como lo puse. ¿Vieron el nivel de confusión que puede generarse cuando utilizas la plataforma y quizás desde el punto de vista del negocio, que estamos súper familiarizados con nuestra plataforma, decimos es súper intuitiva, muy fácil de usar, pero cuando se la muestras al usuario, pues te puedes caer de espaldas, ¿no? Esta es una de mis técnicas favoritas porque realmente te da mucho valor y es un momento como el momento de la verdad, donde ponemos a prueba todo lo que nosotros suponemos de cara al usuario real, ¿no? Y siempre se sacan cosas de las pruebas, así que siempre como es un momento valioso después de las pruebas con usuario. Bien, al finalizar el testeo, puedes aplicar una encuesta de percepción, una encuesta de satisfacción, en donde le haces preguntas de escala o de sí o no, para que la gente te deje un feedback adicional de lo que vio, de lo que probó. Esas encuestas te sirven para capturar métricas, por ejemplo, en UX puedes capturar métricas de efectividad. ¿Cuánto por ciento de las personas logran completar las tareas que suponemos que deberían completar, ¿no? Puedes abrirlo incluso por distintos segmentos o perfiles, o abrirlo entre interfaz desktop o mobile, si trabajas con una plataforma web. Eficiencia, ¿qué tanta dificultad tuvieron para completar las tareas? Puede ser que la gente logra hacer todo, pero sufren un montón. Entonces lo que queremos es que la gente haga todo, pero de una manera muy fácil. Y esto lo puedes abrir, por ejemplo, por cada una de las tareas que testeaste. Y puedes encontrar cosas como, ok, todas estas tareas funcionan muy bien porque la gente las resuelve fácilmente, pero estas tareas en particular son muy difíciles, ¿no? Entonces ahí ya encuentras información para hacer tus ajustes de diseño y de UX casi con mira láser, pues, ¿no? Tocas solo las secciones problemáticas y no tocas nada de lo que ya está funcionando bien. Satisfacción, pues para saber qué tan satisfechos o insatisfechos quedan después de utilizar tu producto. Hay otra métrica que se llama el SUS Score, System Usability Scale, que es un cuestionario genérico, siempre es el mismo cuestionario de 10 preguntas, en donde la gente te responde y a partir de las respuestas, pues calculas un índice de usabilidad, de qué tan fácil o difícil o qué tan buena o mala es tu UX, ¿no? Y pues el famoso NPS también, que te va a dar una pauta de percepción de valor o facilidad de escalabilidad que podría tener esta idea que estás planteando. Entonces las técnicas de usabilidad son muy buenas porque ponen a prueba tu idea, tu propuesta o tu producto de frente con usuarios reales y además de ver si, en vivo y en directo si funciona o no funciona lo que estás haciendo, también te permiten capturar métricas, ¿no? Entonces es una técnica fantástica y que no es difícil de implementar tampoco. Rapidito volando, algunos tips y tricks para el trabajo de investigación. Pues vestirse adecuadamente en función al target. Si vas, el investigador debería ser medio camaleónico, debería como que vestirse parecido a las personas con las que vamos a hablar. Entonces, si tu público, por ejemplo, son ejecutivos, pues te vestirás formal. Si tu público son, no sé, adolescentes, pues te vestirás más como adolescente. Utilizar un lenguaje simple y familiar, una jerga parecida a la que utiliza la gente del segmento con el que estás trabajando. Asegurarte que el ambiente sea cómodo, seguro y agradable para el entrevistado o para el participante, es decir, que se sienta cómodo haciendo lo que estamos haciendo. Algunos trucos para moderar. Puedes utilizar como el silencio. Cuando la persona te responde, puedes
dejar un pequeño silencio antes de darle feedback. Entonces la persona al ver que no reaccionas, pues te va a dar más feedback o va a profundizar un poco más en su respuesta, a sentir con la cabeza para retroalimentar de que estás escuchando, estoy recibiendo tu mensaje, entonces, ok, ajá, simplemente retroalimentar de que sí, estoy siguiendo tu conversación. Preguntas de interpretación para entender mejor, me estás diciendo tal cosa, entonces, para asegurarnos que entendimos correctamente el argumento que nos plantearon. Y el laddering es una técnica bien simple, que es se le llama también la técnica de los 3 porqués. Pero cuando encuentras que algo que te interesa, preguntas, ¿y por qué sucede eso? Y te dan la causa. ¿Y por qué sucede eso? Te dan la causa subyacente. ¿Y por qué sucede eso? Vuelves a preguntar 3 veces, ¿por qué, por qué, por qué? ¿No? Eso te ayuda como a profundizar más en esta búsqueda o en el proceso de escarbar el insight, ¿no? Y bueno, hasta aquí creo que cubrimos todo el contenido. No sé si tienen consultas sobre las distintas técnicas que hemos visto hoy. Ya. Primero que todo, gracias Sergio por el tiempo. No quise en ningún momento interrumpir porque siento que todo lo que dijiste fue valioso y posiblemente va a requerir un poquito de cantar y condensar. Entonces a todos los que están aquí, también compartirles lo que Sergio ya me había dicho, que tiene a disposición de ustedes sesiones de office hours la próxima semana, el viernes. Ya les voy a compartir la disponibilidad para los que quieran profundizar en algunas cosas. Sobre todo si ya están aplicando algo de esto y quieren también compartir sus insights de lo que fue, lo que no fue, también Sergio está feliz de conversar con ellos al respecto. Entonces, dicho eso, Sergio, no sé si te puedo robar unos 5 minutos más o un poquito más Claro, claro. para preguntas de lo que todavía puedan quedarse. Entonces, ahí Germán. Con mucho gusto. Gracias, Sergio. La verdad que muy interesante y ver las técnicas de implementación específicamente del UX y la metodología. Yo tengo una pregunta de concepto, simplemente. Es, cuando estás desarrollando software, ¿qué es primero? Tener la funcionalidad lista y ponerla como que, o sea, tener el future listo y ponerlo de alguna manera ya En funcionamiento. en funcionamiento. Ajá. O primero levantar el requerimiento real del usuario, porque muchas veces y ver luego dónde lo pongo. O hacerlo más bonito. O sea, Ya. Y cuando, esa es una pregunta que siempre es mi duda a la hora de priorizar. Ajá. Ok, yo te diría lo siguiente. Mientras más temprano puedes hacer el cambio, pues más barato te va a salir en tiempo y en plata. Entonces, por ejemplo, si tienes la idea de una nueva funcionalidad que vas a implementar, el momento más barato para cambiarlo es cuando todavía es una idea. Entonces, yo te diría, mientras más temprano puedas validar que esa idea tiene valor, con una entrevista o con alguna de las técnicas que hablamos, pues fantástico, porque te va a ser más barato descartar la idea cuando no la has implementado que cuando ya está todo en código. Ahora, una vez has validado la idea, me preguntas, ¿es mejor implementarlo en código y después testear? Yo te diría, puedes hacer un testeo antes de empezar el código a un nivel de diseño, en donde todavía es rápido y relativamente barato hacer cambios en el diseño antes de codear. Pues si puedes testear con una maqueta, un prototipo, bienvenido. Y si ya está implementado, pues puedes testear para hacer una auditoría de lo que has implementado para ver si pues, hay oportunidades de mejora. Entonces, puedes testear en cualquier momento, pero mientras más temprano lo haces, pues más barato te resultará corregir el error. Y aquí simplemente quiero agregar algo más, o sea, lo que seguramente van a escuchar mencionar a Dao Bastida, pero que se lo veo una otra vez, como que lo último a producción, todo lo que puedes hacerlo manualmente con personas resolviendo la solución, que es fácil de probar, o sea, nadie sabe que tu código no está corriendo detrás, independiente que sea una persona que le pasa una encuesta a la otra, una persona que hace el análisis y que finalmente le responde, el cliente solo ve lo que ve, que es lo que llaman la solución de conserje. Entonces, simplemente quiero poner en contexto de que
poner a producción es caro, como ya saben. Entonces hay que tener cuidado de descartar los recursos que puedan hacer que que es uno de los recursos caros de la organización, se ponga a trabajar en algo que posiblemente no sea útil. Exacto, y muchas veces, o sea, te encuentras con que con un leve giro de tuerca, pues cambia rotundamente el valor percibido para el usuario, y pues resulta que cuando ya está implementado el desarrollo, pues ya gastaste tiempo, ya gastaste plata en construirlo, y pues hacer ese ajuste ahora te tomará más tiempo y más plata que simplemente cambiando el requerimiento en una etapa temprana, ¿no? Entonces, podemos testear y podemos hacer investigación en todo el proceso, pero como premisa, mientras más temprano lo haces, más barato te resulta pivotar. Dale, y Andrés tiene la mano levantada. Gracias. Y bueno, primero que nada, muchas gracias, Sergio. Fue una presentación muy buena. Creo que nos complementó bastante en ciertos criterios que teníamos acá. Vi que bastantes cosas sacaste del libro de Lean Startup, que nosotros acá en la empresa lo utilizamos bastante. Y justamente hacia allá quisiera dirigirte mi pregunta. La mayoría de del contenido que nos diste me hacía sentido mucho como de actividades de indagación para sacar una hipótesis de valor o oportunidades. Que luego quisiera preguntarte cómo se aterrizan y cómo cierras el ciclo de aprender con un producto mínimo viable. Lo que dice justamente en este libro de Lean Startup es que tú no quieres conocer qué es lo que los clientes creen que quieren, sino lo que los clientes quieren. A la final, eso es lo que más quieres llegar a aprender. Y cuando tú haces estas entrevistas, a veces grupos focales o estos bueno, sí, más que nada grupos focales, tú muchas veces terminas cayendo en esto, que escuchas lo que el cliente te dice que quiere. Y nosotros hemos caído en eso un montón de veces. Los clientes nos han dicho, ¿sabes qué? Incorpórame este feature, este otro feature, tu producto sería genial si es que cuenta con esto, pero ahora ya al rato que les decimos, ok, esto cuesta esto, chuta, ahí ya se quedan las cosas. Entonces siempre tratamos también de aterrizarlo con una propuesta económica y validar si es que o sea, el cliente está realmente dispuesto a pagar. Entonces, ¿cómo terminarías tú este tema de indagación con cerrarlo con un producto mínimo viable y que se transforme ya en un aprendizaje validado completo? Me encanta tu pregunta porque es básicamente, ¿y qué pasa después de la investigación, no? Sí, la investigación te va a dar mucha data, ¿ya? Primero, no es una buena idea preguntarle a los usuarios qué quieren que les demos, ¿no? El usuario no sabe qué es lo que quiere, ¿no? Lo que tienes que hacer en la investigación es no preguntar qué quieres que te demos, sino hacer preguntas que te ayudan a entender qué problemas existen, y pues ya tu tarea como equipo de producto es definir cómo podemos solucionar esos problemas generándole valor a nuestro negocio, ¿no? Entonces, después de la investigación, pues vas a tener muchas ideas. Has abierto el diamante de todas las cosas que has aprendido. Pero luego te toca cerrar el diamante. Hay un poco ya la jerga de Design Thinking. Pues debes tomar decisiones de todo lo que hemos aprendido, que de todo esto nos agrega valor al negocio, que podemos hacer. Y ahí, pues, hay una traducción de la jerga. Ya no hablamos de las necesidades de las personas o de los problemas, sino que traducimos eso a funcionalidades o características que podemos implementar, ¿no? Entonces, por ejemplo, me voy a inventar ya. Supongamos que hay un claro dolor en el proceso de pago, pues podemos implementar una automatización de ese paso, ¿no? Que ahora no la tenemos y pues la podemos poner. Sí, perfecto, podemos ponerla. Entonces, traduces la necesidad a una funcionalidad, a una característica, un ajuste en el producto. Esa idea de funcionalidad, pues deberías prototiparla o maquetarla o crear una versión dummy, rápida, económica de construir, pero lo más realista posible, para después volver otra vez con los usuarios y mostrarle, oye, mira, quiero que pruebes esto. Pruébalo y dime qué te parece. Y ahí el usuario te va a decir, sí, sabes que esto me resuelve la necesidad. O te va a decir, no, realmente sí deberías agregarle tal cosa, tal cosa. Entonces, el foco de la conversación ya no es dime qué quieres que te dé para que te lo dé, sino digamos, ir a buscar como problemas y necesidades que generen valor al negocio,
lo traducimos a funcionalidades, que luego prototipas o diseñas rápido y barato, y lo vuelves a testear. Entonces, así la rueda sigue girando. Y una vez validas que esa implementación es la adecuada, pues recién entra a dev, ¿no? Entra a desarrollo. Buenísimo. Y nada, voy a aprovechar de tratar algo que, de todo lo que dijiste. Ahí Germán tenía una pregunta. ¿Cómo puedo yo para mejorar las discusiones con mi contraparte? Y Sergio muchas veces me contaba que uno de los grandes problemas que tenía para trabajar con clientes grandes como bancos es que los tomadores de decisiones tienen mucha injerencia en cómo se toman las decisiones. Y cuando los haces parte de este proceso, como por ejemplo el de la producibilidad, ellos son una de las terceras personas que están viendo que esto pasa, dejas de ser tú, sino es el proceso que está dando datos sobre lo cual se están tomando decisiones, y el solo hecho de tener a esta persona que es una tomadora de decisión viendo cómo se está haciendo el proceso, ya lo va a volver alguien a favor del proceso, porque está entendiendo que esto es la realidad. Entonces, eso como un destrabador de conversaciones es la data que está hablando, pero para que esto pueda ser fidedigno, la técnica y la forma en la que se está implementando tiene que ser la correcta, y por eso, más bien, gracias, Sergio, por haberte detenido en justamente tantas formas, recomendaciones y buenas prácticas y contextos en los cuales aplicar estas cosas. Sé que hay muchas cosas por decir, no pretendo que se hayan respondido todas las dudas, pero como decimos siempre, o sea, si ya se pueden hacer las preguntas adecuadas que tienen que profundizar para poder llevar esto a la práctica, pues hemos hecho lo que tenemos que hacer. Entonces, dicho eso, Sergio, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por haberte extendido 15 minutos más con nosotros. Igual, gracias a todos los que están aquí por haberse extendido un poquito más. Intentamos en la medida posible cumplir con la agenda, como saben, pero no, creo que esta era una sesión que no valía la pena cortarla temprano. Entonces, de nuevo, gracias a todos por su tiempo, gracias Sergio por todo, y ya les voy a poner a ustedes a disposición la disponibilidad de Sergio para tener Office Hours la próxima semana, los que quieran profundizar. Perfecto, no, yo más bien agradecido con todos ustedes. Creo que para cerrar ya la sesión, me parece que los aprendizajes más importantes que espero que se lleven es, primero, es importante validar con usuarios, es importante hablar con la gente, ¿sí? Segundo, hay muchos métodos que podemos utilizar en función al tipo de información que necesitamos. Hoy yo les abrí la caja de herramientas y les mostré 4 de los muchos que hay. Entonces, veamos que el BI no lo es todo. Hay muchas otras maneras de capturar distintos tipos de información. Tercer aprendizaje, si vamos a capturar información, podemos hacerlo, digamos, rápido y sucio, económico, pero hay que tomar en cuenta que existen como algunas pautas que te ayudan a capturar más información y mejor información, ¿no? Entonces, en resumen, creo que esos son los 3 grandes aprendizajes. Como dice Leo, si en el equipo de alguna de las startups están ahora en un proceso de que necesitan capturar información, necesitan hacer research, y pues les toca salir a hacer este tipo de trabajos, y necesitan o quisieran como una opinión o como un poco más de guía personalizada sobre cómo ejecutar estas técnicas, o cuál técnica utilizar, o qué tipo de herramientas manejar, o cualquier duda sobre la ejecución de esta tarea que les toque hacer, pues cuenten conmigo para tener una sesión 1 a 1 más privada para guiarlos, compartirles algunos recursos y darles pautas de cómo ejecutarlo correctamente. Así que muchísimas gracias por la invitación y espero que el contenido haya sido pues de utilidad para todos. Muchas gracias. Dale, muchas gracias Sergio, y gracias a todos ustedes por su tiempo y su atención. Ahí les voy a pedir nada más a todos los que siguen aquí, antes de que se vayan, que puedan llenar la encuesta de qué les pareció esta sesión. Listo, muchas gracias Sergio por tu tiempo, y seguiremos en contacto para el tema de las Office Hours. Gracias. Chao, chao. Gracias, Sergio. Seguramente ya nos vemos en tus Office Hours. Chao, chao. Chao.